Respuestas a la encuesta médica sobre las causas del repentino y delicado suceso de salud del padre Juan Guillermo. Dado que los problemas de salud del padre Juan Guillermo fueron algo inusuales, imprevistos, repentinos, además de extraños y misteriosos, y teniendo en cuenta que durante el periodo que el padre estuvo en cuidados intensivos, se encontró en su sangre una proteína muy fuerte, que según los reportes médicos, causa coágulos en la sangre, y posiblemente ruptura de venas. Por tal motivo su médico le hizo una minuciosa encuesta al padre Juan. El padre Juan ahora, de viva voz, nos comparte las respuestas que en su momento dio al médico y que son del conocimiento de las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis Primada de México. Buenas noches, hermanos. Aprovecho este momentito ya que me retiré a mi cuarto de descanso para dirigirles un saludo. Pues no había tenido oportunidad de hacerlo así vocalmente, verbalmente. Darles las gracias. Son ya poco más de 2 meses que he estado en convalecencia, gracias a Dios, con una muy buena atención y asistencia, gracias a Monseñor, a mi obispo y al padre Carlitos Rodríguez, que tomó a cuidado mi persona, y pues que siempre ha sido para mí un amigo, un hermano muy cercano. Las 24 horas está siempre al pendiente de mí. Hoy fuimos con el doctor Christopher Made, que es mi médico tratante, convocados por él. Estuvimos aproximadamente casi 2 horas, pues analizando toda mi situación, asombrado por los progresos que él, según me dice, padre, realmente no es la recuperación es notoria y es muy fuerte, o sea, su capacidad de expresión, su razonamiento, sus movimientos, podríamos decir que ya son casi perfectos. Su movilidad es perfecta. Entonces, pues hoy yo le quiero dar una prealta y programarlo para reintegrarlo en su vida de ministerio sacerdotal activo, para dejarlo como estaba antes y en perfecto estado de salud. Se necesitaban mínimo 3 meses y mantendré esa palabra, dice él. Dice, pues le dije a su obispo y a su anterior párroco que yo requería mínimo 3 meses para entregarlo a usted en perfecto estado de salud y totalmente fuera de cualquier peligro y en capacidad de continuar ejerciendo perfectamente su ministerio sacerdotal en cualquier parroquia. Ciertamente que ha sido una experiencia insólita, inesperada, pero pues ¿cómo podremos ser nosotros apóstoles de una redención si primero no somos redimidos? ¿Y cómo vamos a ser redimidos si no hay participación en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces yo también lo entiendo perfectamente. El doctor es un hombre de fe y yo así lo he visto. O sea, como decía tantas veces mi queridísimo padre Arturo Donofrio, hijitos, tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestras ambiciones, a nuestros caprichos, a nuestras
a nuestras mañas, y debe nacer un hombre nuevo, renovado desde la fe. El bautizado es una criatura nueva en Cristo, dice también San Pablo. Entonces, pues yo así lo veo. Hay que morir a sí mismos, a sus propios intereses, a sus apegos, a sus ambiciones, a sus idolatrías, y deben hacer un hombre nuevo. Así lo veo. Pues esto dará mucho que decir por mucho tiempo, pues realmente sí, les decía que pues esto dará mucho que hablar por mucho tiempo. Realmente sí ha sido una experiencia pues de purificación, de acercamiento a Dios. Las pruebas, todo esto era algo, pues sí, como les decía, esto pues muy previsto. Yo llevaba 8 meses en una zona que no crean ustedes que pastoralmente es fácil. Esa zona, pues desafortunadamente es una zona llena de testimonios antievangélicos, llena de santería, y muchos de los que van a misa el domingo y durante la semana, pues son esas mismas personas santeras que llevaba mucho tiempo pues diciendo que hay que vivir una conversión no solo pastoral, sino personal, espiritual a Cristo. Y pues todos esos grupos ya muchas veces me habían advertido y amenazado, y como ya ustedes bien lo saben, me decían, esto le vamos a pasar la factura. De esos 8 meses, pues estuvimos continuamente tratando de sacar de esos grupos de santeros a personas que trabajaban en la iglesia, tratando de convocarlos a la oración, a que dejaran ese anillo, que ellos lo viven y lo usan como un símbolo de el esposalicio de su alma con la muerte, que todos sabemos que es un demonio. Sobre estas cuestiones, y aprendí mucho. Me dijo algo que ahorita yo lo viví. En ese curso me decían, mira, conocemos el modo operandi de todos estos grupos que se dedican a los maleficios y de las ultraterrenas, ¿no? De espíritus y todas estas cosas. Y recuerdo que ellos decían, y lo reafirmaba también el padre Amor, decía, mira, cuando estas personas malintencionadas tienen sus tácticas, tienen sus tácticas, y lo primero que hacen es decir, mire, esto económicamente cuesta mucho, porque tenemos que encontrar una tercera persona que será la que introducirá en el cuerpo de esa persona que se quiere dañar, los maleficios de Satanás, que ellos los llaman los sacramentos de Satanás. Entonces, o tú te las comes, o se las das o ve qué haces con eso, las tiras, pero no las dejes ahí que se descompongan, que luego nosotros nos vemos en la obligación de ponernos a tener que lavar el refri, tener que tirar todo eso. Entonces eso es incómodo y es molesto. Pues era como una cosa ya anunciada. Y dije yo, ay, pero ¿cómo le explico a Monseñor que no me las puedo comer y no me las debo comer? No por hacerle un desprecio a la gente ni a él, sino porque una ocasión de introducirme en el cuerpo y en el alma la presencia maligna que ellos quieren usar para este mal. Entonces, bueno, Dios sabrá de mí, Dios dispondrá de mí, porque al fin y al cabo el Señor dice en el Evangelio, y si comen un veneno no les hará daño, si los muerde una serpiente
no les hará daño. Les doy poder para que vayan a evangelizar. No tengan miedo, los protegeré. Los protegeré si toman un veneno o si los muerde una serpiente o si les hacen un mal. Después de todo ese evento, el médico empezó una serie de análisis y me dijo, yo estudié muy bien toda su sangre, su estructura ósea, sus neuronas, y yo descubrí, así me lo explicó el doctor Christopher, me decía, mire, haciendo un análisis meticuloso de toda su sangre, yo he descubierto que en su sangre, en su cerebro, hay una proteína que no sé si fue usted el que la ingirió. Ya me habían dicho en el último check-up, padre, usted tiene una proteinosis, sus riñones no están filtrando bien las proteínas, usted tiene una proteinosis. Me decía, mire, muchas proteínas no están siendo filtradas por sus riñones, están quedando en su sangre. Esas proteínas son peligrosas. Entonces, cuando sucedió todo esto, caigo allá en un charco de sangre, ahí en Cuautla, por las hemorragias, por todas partes, internas, externas. Entonces, el médico pues empieza un análisis muy minucioso. Entonces, pues claro, el médico dice, mire, en su cerebro cuando sucedió eso, había una proteína que fue la que causó esos grómulos. Entonces le dije, pero doctor, hace tanto tiempo que yo no ingiero proteínas ni sustancias, que eso lo hice hace años cuando era gimnasta, pero eso yo ya no lo hago, precisamente porque el nefrólogo me lo prohibió y también el cardiólogo, él me lo prohibió, yo no lo hago. Entonces tampoco yo me dijo, mire, ya desde la primera semana me habló su obispo y me habló también el párroco con el que usted estaba hasta el día del evento. Y ellos me preguntaban si la situación, el evento que usted había vivido, iba a hacer que usted quedara inválido de por vida. Pero me dice el médico, por supuesto que a esa pregunta, pues les dije que no. Entonces, pues decía yo, pero ¿cómo? ¿O quién me las dio? Le dijo, pues, o usted las tomó de su propia voluntad, quizás para engrandecer o recuperar su masa muscular, o porque quería usted verse un poco más fuerte o más ponchado, como cuando estaba en el gimnasio, o alguien se las dio con mala intención y esas proteínas hicieron su efecto. Yo decía, pues sí, alguien tuvo que haber hecho eso, pues no sé quién es. Cosas como que puedan dar motivos a alguien o alguna de esas setas para que hiciera eso, de crearme todos esos coágulos o esas proteínas, como dice el doctor, que en una ausencia de una omisión de toma de la pastilla de la hipertensión, crearan todos esos coágulos. He analizado una y otra vez cómo pudo suceder eso, en qué momento pudo suceder eso, que me explica el doctor, que dice así, todo eso, pero no recuerdo como algo muy concreto que motivara alguna de estas setas de santeros que se sentían desafiados, que estaban, según decían ellos, muy molestos de la muerte por mi proceder sacerdotal, porque eso ya era, muchos de ellos ya me lo habían dicho por internet, cuídese, cuídese, eso me lo decían incluso familiares, señoras que tenían a sus hijas en la santería y que iban a
a esos bailes ahí a Xochimilco donde toman sustancias que sacan la persona de control y ven cosas o platican con los demonios o con espíritus que ya no están en esta tierra. Me decía, cuídese, cuídese, padre, porque me dijo, cuídese, padre. Mire, mi hija o mi nieta está en este grupo y ellos están planteando que si usted no, no le baja de tono a sus homilías, que están muy pesadas, y no deja de arremeter de esa manera contra los abortistas y todos estos grupos, ellos le van a pasar la factura, así me decían. Y bueno, entonces solamente 3 eventos en particular recuerdo muy fuertes que podrían dar pie a una sospecha de fuerzas extrañas en esa parroquia. Una, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una de las últimas fiestas pospascuales, junto con la de la Santísima Trinidad, pues fue uno de esos días que podrían dar pie a una sospecha, haciendo un análisis con mi director espiritual, con mi confesor y con el médico que me dice, mira, tenemos que ver cómo te introdujeron estas sustancias. Recuerdo que Monseñor Salvador me pidió ese día que celebrara la misa solemne. Bueno, ese día se cumplió la promesa del Sagrado Corazón a través de Santa Margarita. Dice, enardeceré y potencializaré de tal forma el corazón, la mente y los afectos de los sacerdotes que prediquen la devoción a mi Sagrado Corazón, que tocarán verdaderamente los corazones. Pues fue un día histórico, porque terminando la misa, pues existía siempre la costumbre de acercarse a poner un poquito de agua bendita en las manos. Bueno, pues había cantidad de personas que estaban llorando y decían, Padre, realmente nunca alguien nos había hecho llorar hablándonos del amor de Dios. Pero ese día recuerdo que una persona que luego Juanita y Rubén, creo que también Rubén, pero padre, ese señor golpeaba los puños contra el reclinatorio como queriendo separar, a pegarle, ¿no? O a escupirlo. Resulta que este señor salió por la puerta lateral y fue derechito a Estelita, eso nunca me lo olvidaré. Y pues le digo, pues mire, si este padre no lo sacan de aquí, pues ya veremos nosotros mismos cómo sacarlos. Ya decían así, que así me lo platicó Estelita y los que estaban ahí cerca. Se acercó este señor y dijo, mire, ese padre no nos cae bien porque predica muy fuerte y además se alarga bastante y es muy cantaletoso, es sermonero, porque nos vomita todo la recriminación de nuestros pecados en el púlpito. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Se preguntarán ustedes. Estelita, ella se quedó callado casi hasta que terminó la comida, pues todo fue muy cordial, estábamos contentos, felices. Siempre fui yo muy chacharachero en el comedor o hacía algo para que todos se rieran o me ponía a vacilar así alguno o de cariñoso así, algún chiste o algo así de que alguien, bueno, pues ese día fue así, nada más. Estelita al final se puso de pie y dijo, bueno, pido la palabra de todos. Pues todos nos quedamos mirando, empezando por Memo, que era el que estaba sentado al lado mío. Entonces Estelita dijo, bueno, lo único que quiero decirles es que necesitamos unirnos todos
contra el padre Juan, porque pues aquí está en peligro nuestro trabajo. Pues aquí después de la misa ya entró una persona a la oficina y dijo, este padre, si no lo sacan ustedes, ya veremos cómo sacarlo. Ya veremos, ya sea que organicemos una manifestación, un zafarrancho, pero lo vamos a sacar de una u otra manera, pero lo vamos a sacar. Bueno, entonces en ese momento Memo es el encargado de pastoral, se puso en pie y dijo, miren, el tema del padre Juan ya ha sido tema de preguntas, comentarios, análisis en todas las juntas de consejo que hemos hecho en este año, y ahí están las actas. El tema del padre Juan Guillermo ya se ha tratado en las actas de consejo, cómo calla la gente, su manera de predicar, el que pase tanto tiempo en el confesionario. Y pues dice Memo, la conclusión a la cual llegó es que nunca, respecto al padre Juan Guillermo, nunca hemos tenido un consenso. ¿Por qué? Porque siempre que en el consejo parroquial hemos tratado de tomar una actitud conjunta, mitad lo defienden y una parte no lo quieren, pero mucho más de la mitad son los que lo defienden, lo apoyan y lo consideran un gran sacerdote. Entonces Memo dijo eso. Entonces Telita dice, pues yo no sé, yo lo único que les quiero decir es que aquí con el padre Juan nuestro trabajo está en peligro, es nuestro trabajo. Concluyó esa discusión. Aquí no se tratan de temas religiosos ni de nada, sino que nosotros somos empleados, tenemos un buen trabajo y ese trabajo está en peligro. Bueno, esa es una de las cosas únicas que podrían dar pie a una investigación, sea de parte de mi director espiritual o del doctor Christopher. Pues fue realmente el único acontecimiento que yo podría decir, haciendo un análisis minucioso con mi director espiritual, con el doctor Christopher. Ahora, el segundo es este. Al mes siguiente, recuerdo que Monseñor me dijo, mira, la misa de enfermos tú la vas a presidir, pero esta vez sí no voy a poder estar. La idea es que estemos los dos, pero esta vez no voy a poder estar. Entonces tú vas a estar en esta misa. Entonces yo recuerdo muy bien, era la fiesta de la Virgen, las fiestas del 15 de agosto. Yo recuerdo que la misa pues se celebró muy bien, incluyendo pues la participación, que realmente no eran tantas las fechas y horarios en que la participación aumentara, como decir, premeditadamente. Por algún motivo, sea porque como empezaban a gustar estas misas, pues la gente se decían o lo subían al chat, a tal hora el padre va a celebrar. Los que quieran ir a esa hora lo podrán ver, sí, o los que les gusta escucharlo. Bueno, ¿qué pasó en esa misa? Bueno, era la jornada en que teníamos programado el Día del Padre. Yo recuerdo que había muchísimo entusiasmo. Yo ya le había dicho en los domingos anteriores a las personas en la misa que los perritos o los gatos nada más los llevaran el 17 de enero, que es el día de San Antonio. Les decía, miren, no los traigan sino una vez al año, 17 de enero, que es el día de San Antonio Abad. Ese día se bendicen de una manera especial los animalitos, se les echa agua. Bueno, pues las personas, yo recuerdo que en una de estas celebraciones, pues las personas siguió llevando perros, muñecos, a veces parecidos a este muñeco Chucky que aparece en el cine, o unos muñecos que ahora están de modas en estos grupos de santería,
negros, con los ojos verdes, azules, muy raros. Yo, ¿qué dije? Pues bueno, voy a echarle un poco más de agua porque no me gusta que traigan estos muñecos extraños a la iglesia. Esos son como prácticas raras. Bueno, entonces hubo una muchacha muy extraña que traía uno de esos muñecos entre su chamarra, en sus manos y tapado con su chamarra. Bueno, pues entonces en el momento en que pasó, le derramé cantidad de esta agua bendita a ese muñeco, así como intentando, bueno, pues el muñeco ese recobró vida de una manera totalmente extraña y empezó a tapalear, así como un niño cuando empieza a ser berrinche con mucha ira, tapalear de coraje y con los dientes se agarró de la mano de la muchacha. Y entonces pues recuerdo que la muchacha decía, pero no me muerdas, nada más te acercas que te echen agua, tantita agua bendita, no me muerdas. Bueno, pues en ese momento me agarró un mareo tan extraño, pero fue muy raro. Estábamos preparando la fiesta de los papás, pero ya no pude ir a la comida de los papás. ¿Por qué? Bueno, yo varias veces he platicado eso con Rubén, con Juanita, con Chava, los que estaban ahí, secretarias, les he dicho, óigame, pero yo lo que creo es que llegando a la sacristía me desmayé porque tuvo que haber sido que entre Rubén y Chava me llevaron al cuarto. Pero entonces Rubén me dijo, mire, yo sí estaba viendo porque estaba recogiendo las vinajeras, veía que el muñeco que tapaleaba haciendo berrinche, bueno, pues, pero no recuerdo, decía Rubén, no recuerdo que usted se haya desmayado. Yo sí lo vi que iba caminando como hacia su cuarto, pegado de las paredes. Hasta lo saludé y le estaba preguntando a Chavita, de esos muñecos que para él ya eran conocidos. Cuando vi que pasó usted pegándose de las paredes y que logró abrir la puerta y que subió la escalera. Para concluir, yo creo que sea urgente, importante que el celular de cada sacerdote vuelva a ser un santuario y un púlpito, que solo se use para predicar, para orar y para estudiar la Sagrada Escritura. Entonces creo que sea muy importante bendecir los celulares, que sea importante bendecir los celulares, en algunos casos hasta exorcizarlos. Creo que eso sea muy importante. El tercer acontecimiento que podría dar pie a posibles sospechas de algo maligno sucedió en una mañana mientras atendía yo lo que normalmente hacía en las mañanas, que era estar un poco atento a cualquier necesidad que hubiera en las oficinas, sobre todo martes, jueves y viernes, o también para la dirección espiritual, porque este lugar de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, pues es un lugar que ha ido creciendo mucho, pero ha crecido mucho sobre todo por la demanda de dirección espiritual, por la gran cantidad de personas que acuden de todas partes a confesarse, sobre todo los martes, el día jueves, viernes, siempre sobre todo en los horarios de la mañana. Bueno, entonces normalmente si yo no tenía que celebrar la misa de las 8, porque me tocaba la de la tarde o la de 12, pues de todos modos iniciaba mis labores de actividad litúrgica y pastoral con la confesión durante la misa de 8, y pues ahí me quedaba, a veces con personas que habían tomado cita para dirección espiritual unos días antes, pues me quedaba ahí atendiéndolos
generalmente hasta las 10, 10:30 y rara vez hasta las 11. Bueno, entonces, en una ocasión sucedió algo que ha sido tema de muchos comentarios y también llamó muchísimo la atención, sobre todo a los que estaban atendiendo en ese momento a la limpieza y sobre todo en la tiendecita que está en la parte de abajo de la iglesia, casi ya llegando al atrio, ¿no? Bueno, entonces recuerdo que mientras estaba yo ahí confesando, llegó una persona que había sido recomendada por algunos de los grupos de pastoral, una persona que socialmente es un artista y es una persona muy organizada. No era de ahí, no es de ahí, no nació ahí en esa zona de la ciudad de la Venustiano Carranza, pero pues estaba muy afectada por el comportamiento de estos grupos que ya se habían introducido dentro del andamiaje de la parroquia de distintas formas, con amenazas, y ellos se dedicaban a esto, extorsionaban o captaban la atención de personas que tenían una cierta fama de ser así como mujeriegos o simplemente que les parecían apuestos y pues de alguna manera los captaban, los engatusaban, digámoslo así, hasta alejarlos de su matrimonio y convencerlos, o les hacían brujería, los ligamientos, ¿no? Los amarres que se hacen dándole sustancias o haciendo pactos con el demonio a cambio de que desequilibre los afectos de esa persona, que les ayude a destruir su matrimonio a fin de quedarse con ella, ¿no? Bueno, entonces, pues un caso así que podría dar sospechas a lo que el doctor Christopher me preguntó sobre esa sustancia que él descubrió que me habían introducido en el cuerpo, porque así lo dijo: mira, necesito que hagas un recuerdo exacto de cómo llegó esa sustancia a tu cuerpo, porque esa sustancia en realidad en cantidades mínimas es una proteína, actúa dentro del cerebro y la sangre como un presurizador. Me daba él el ejemplo: pon tú, ves que las casas de familias pudientes tienen, además del motorcito para subir el agua hasta la azotea, tienen lo que llamamos el presurizador, que hace que en los cuartos de toda la casa las regaderas tengan mucha fuerza. Eso se llama un trabajo de presurización. Entonces, esa sustancia que tú tenías en ese momento, que no sé cómo llegó, me decía, a tu cuerpo, sobre todo cómo subió hasta el cerebro, no lo sé, de desear lo que quiero saber. Por eso necesito, para poder establecer un tratamiento a lo que te sucedió, necesito saber primero que recuerdes perfectamente con quién te relacionaste esos días, dónde comiste, qué casas visitaste, con quién hablaste, dónde comiste, qué te dieron, porque si nosotros damos con las personas que te dieron esa sustancia, pues vamos a saber cómo fue que lograron romper tus venas, tanto las internas como también varias externas, porque recuerdan ustedes que yo ahí en Cuautla, pues en el momento en que caigo ahí en un VIPS con un mareo terrible, un desvanecimiento y un mareo terrible, caigo echando sangre por todas partes. Sentía que la sangre estaba corriendo porque las hemorragias eran internas por el malestar en la cabeza, pero también en el momento en que me recogieron ahí
en un charco de sangre, con todos los pantalones, toda la ropa interior, toda llena de sangre. Pues la doctora dijo, no, tenemos que quitarle toda esta sangre, decía. Entonces yo recuerdo que quitaron los pantalones, la camisa, y pues empieza ella con un trapo húmedo para lavar. Digo, no, 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 mire, yo le tengo que lavar. Primero que todo, le voy a me dice Edith, la enfermera, esta gran bienhechora del movimiento redencionista en toda América Latina, pues ya conocía mi congregación de procedencia, al provincial y todo. Me dice, mire, primero que todo, yo le voy a lavar con un trapo húmedo toda esa sangre, porque se ve muy mal, pero le voy a poner una sonda para que usted pueda hacer del daño. Y ya luego, por poquitos, le voy lavando toda esta sangre, porque se veía claramente que algunas de las arterias y venas que rodean los genitales, la vejiga, la próstata, pues se habían roto. Por eso yo estaba expulsando sangre por los genitales. O sea, era como si me estuviera orinando, pero era pura sangre. Ella decía, no, no, esto no, no es normal. Bueno, entonces el médico, después de días de investigación, dijo, mira, llevo días analizando tu sangre, pero necesito saber cómo llegó a ti esa sustancia que fue la que causó las roturas de las venas y esos coágulos. Necesito saber para poder establecer el tratamiento de cicatrización de tus venas, cicatrizar tus venas y dejarte como nuevo, como eras hasta septiembre. Ya le prometí al obispo un restablecimiento total. Claro que volverás a ser el padre Juanito, tan conocido en toda la Ciudad de México y del cual se habla tanto por internet. Volverás, de mi cuenta corre, me dijo. Le prometí a tu obispo que así será, pero pues nada más que me den hasta enero. En enero te daré una alta definitiva. Yo mismo te presentaré al obispo diciéndole, excelencia, eminencia, aquí está el padre Juanito como era. Ya está en grado, perfecto estado de salud. Puede usted otra vez reocuparlo, ya sea para alguna parroquia, alguna rectoría o algún cargo que usted le quiera dar, en lo que usted sea, pero es el mismo, el que era cuando cayó allá herido de muerte ahí en Cuautla. Bueno, entonces, pero decía, pero necesito que recuerdes dónde, porque necesito saber quién te dio esa sustancia, o quizá porque si logramos dar con las personas que supuestamente te invitaron para una despedida de sector, porque dices que 2 días antes fuiste invitado en la tarde a una cena especial con un sector. Bueno, si pudiéramos dar con esas personas, también podríamos dar quién fue el que te causó ese daño, porque ellos lo van a decir y así establecer exactamente la cura, la medicina. Pero me decía el doctor, mira, para que me entiendas, quiero decirte que esa proteína en pequeñas cantidades, lo que te metieron dentro, en tu organismo, es una proteína muy fuerte. En pequeñas cantidades está prohibida porque que la usaban deportistas, pero actúa como un doping, un presurizador en la sangre, sí, o como un anabólico, ¿no? Modificando la sangre y por lo tanto, pues también los músculos y todo. Pero me decía, para que me entiendas, te digo que esa misma sustancia, modificando su fórmula química, me decía, es la que en el pasado, hace muchísimos años, se usaba para crear el veneno de matar ratas, porque es tan fuerte que hace que en esos bichos, animalitos, las ratas, cuando había sobre todo plaga de ratas, ellos ingiriendo ese líquido, inmediatamente explotan, pero explotan porque todas sus venas internas
se rompen. Por eso es que ese veneno, si recuerdas cuando eras niño, hacía que luego los ratoncitos o estas plagas se encontraran totalmente explotadas, ¿no? Destrozadas, pero bañadas en sangre, porque por fuera y por dentro todas sus venas se rompían. Entonces, eso se logra cambiando la composición química de esa sustancia. Se hace precisamente para que el animalito se truene, pero higiénicamente, pues esos venenos fueron quitados del mercado porque pues son peligrosos, ¿no? Porque quizás si un gato o un perro se come uno de esos animales muertos, ingiere lo mismo y le pasa lo mismo que le pasó al ratón, ¿no? Entonces le dije, mire, solamente así recordando y recordando, una sola vez sucedió una cosa muy extraña que yo pudiera pensar como maligna o como de un grupo, como creado por un grupo o así que yo diría satánico o un grupo al cual yo atribuía esas amenazas, porque era mucho tiempo que me llegaba esa frasecita al celular así, pero amenazante, sobre todo cuando iba yo al sector. Recuerdo haber ido al visitar los sectores en la fiesta de San Andrés, San Felipe, y ya no seguí haciendo eso por distintas dificultades que se crearon con el diácono, que era como el que administraba la sectorización. Algo que pudiera explicar esas amenazas porque así me lo explicaron los mismos compañeros de ahí de trabajo, decían, porque les decía, oigan, ¿qué significa esta frase? Me está llegando mucho al celular, será, pero sobre todo cuando voy a celebrar algún sector así, o a una mesa de sequias, algo así, porque ya había ido yo a personas adoradoras de la muerte que se habían matado entre ellas. Uno de ellos era pues un señor que llegaron a matarlo, pues logró escaparse su hijo. Iban por los dos, pero se escapó su hijo. Y así. Entonces, después de eso, esa cantidad de mensajes, no, pero le vamos a dar chicharrón. Dije, ay, bueno, pues quién sabe, como yo sí había visto que de vez en cuando en el menú de ahí de la casa coral, pues se hacía el chicharrón en salsa verde. Decía, no, pues será que, no, es que como tengo junta de sector, la misa, pues será que ya me supieron los gustos. Pero entonces me dijeron, no, platicando de eso ahí en la mesa me dijeron, mira, esa frase es una alburia de amenaza, la usan entre grupos vandálicos o también se usa en el narco con ajustes de cuentas. En esos estados donde lleva alguna persona que ya tienen boleteada, lleva meses o años sin pagar el derecho de piso, ¿no? O que le pagó a unos sí, a otros no. Bueno, pues empiezan a decirle, te vamos a dar chicharrón, pero significa que va a haber un ajuste de cuentas, ¿no? Le decía, pero solamente un hecho hay que pueda dar pie a pensar algo así. Y es una vez que llegó un señor traído por otros grupos a confesarse, porque pues por todas partes cundía esta vocería, decía, no, allá San Juan de los Lagos llegó muy buen vicario, es muy buen director espiritual, predica hermoso, enciende los corazones de fervor y de amor de Cristo, y es muy mariano, está siempre rezando el Santo Rosario y como director espiritual, consejero y confesor es excelente. Empezaban a llegar. Entonces ahí sucedió este hecho, que es el tercero el que podría yo como platicar, que se prestara como algún comentario o sospecha. Y es que una vez llegó un señor que se confesó llorando de toda su vida, pero es un señor que me cayó muy bien,
por su parecido con la imagen que tengo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la barba cortada en esa misma forma como Jesús Nazareno, ¿no? Ay, cómo se me parece a mi Señor Jesús. Es alto así como describen al Señor de la síndone, cómo se vería de bien con una túnica blanca o un manto, se vería igualito a mi Señor Jesús. Pero este Señor está viviendo un arrepentimiento, una conversión tan grande que estaba hecho un baño de lágrimas, deshecho en lágrimas de todo lo que el Señor estaba haciendo en su vida, cómo lo había iluminado, cómo Él quería salvar su alma. Él quería salvar su alma y suplicaba ayuda y misericordia de Dios. Bueno, pues en ese preciso momento que este Señor estaba ahí como Santa María Magdalena en los pies del Señor, los lavaba con sus lágrimas y los enjugaba y los secaba con su barba, con su bigote y así como describe este pasaje del Evangelio de San Lucas a María, que entra cuando el Señor está en la casa del fariseo Simón. Bueno, tal y cual. Bueno, estaba él así y yo pues como sacerdote feliz por ese triunfo pastoral y evangelizador de quitarle un alma al demonio. Bueno, pues en ese momento llega una muchacha de aproximadamente 17, 18 años. Bueno, en realidad era el demonio, no era una muchacha, era el demonio en forma de mujer. Pues yo no sé, esta muchacha, cómo logró levantar a este señor, agarrarlo así, como si fuera una almohada o un costal de ropa, algo así, muy liviano, pero lo levantó de una forma impresionante, así como cuando levantamos una almohada. Bueno, pues lo que me espantó fue porque agarra a este señor y lo avienta allá, casi contra las bancas, pero dijo, ¿cómo hizo para aventarlo por tantos metros? Dije, hacia allá, y bueno, pues me paré y me paré para pedir ayuda y miraba yo porque en la tiendita estaba la sobrina de la sacristana Juanita, que ese día estaba de turno atendiendo la tendita y todo. Una muchacha muy jovial, ¿no? Jovencita, no es tan grande. La muchacha en ese momento, o sea, el demonio, en ese momento salió corriendo, pero ella también como que vio la escena y trató de correr a decirle, señora, pero ¿por qué se pelean así? Si también a usted se le va a confesar, ¿no? Se le va a atender. Luego ella me dijo, no pude porque la muchacha salió corriendo diciendo, no, yo no venía a confesarme nada más, pero me impresionó que cuando levantó este señor le decía cosas feas, o sea, ¿cómo te me vas a escapar si ya eres mío, no? ¿Cómo te me vas a escapar si ya eres mío? Pero bueno, luego se escapó. Esta muchacha decía, porque le dije, padre, vi toda la escena, me decía ella, vi toda la escena, intenté intervenir, pero se escapó. No, le dije, no, mira, no le digas a esa persona, era el demonio, o sea, era el demonio en forma de mujer, se escapó, pero no era otra cosa que el mismo demonio. Y bueno, pues cuando empezó interrogantes, entrevistas con el médico tratante, después de análisis de sangre, para ver cómo había entrado esa sustancia a mi cuerpo, pues no hubo otra forma que decir, no, esa me la dieron antier en el lugar donde estuve. No sé cómo se infiltró ahí una persona que me dio algo, no sé si fue en el refresco que me estaba tomando, y ahí está, me dice el doctor, ahí estaba, mira, ahí estaba. Esa sustancia tenía alrededor de 2 o 3 días ya dentro de tu cuerpo y ya estaba actuando como un presurizador, quizá porque el día anterior sí te tomaste oportunamente la pastilla de la hipertensión, la presión bajó
o sea, se normalizó, pero la sustancia ahí estaba dentro de ti. Bueno, pues eso fue como esa historia. Pues yo les digo, respondí a esa entrevista y estas cosas porque el médico quería saber, ¿no? Para conocer los detalles de cómo recuperarme después de ese atentado de muerte. Y también porque yo entiendo que él quería saber si esta cuestión era un problema judicial o realmente era un problema médico o si era el caso de hablar de un asalto, un atentado de muerte, o si era quizá porque eran esas épocas de octubre, se acerca esa fiesta de los demonios que se hace en octubre. Pues dijo, no, pues mira, según estadísticas y cosas que circulan por la internet, pues los demonios, esas personas poseídas del demonio, hacen redadas donde intentan envenenar niños o personas, o pudo haber sido así, algo así como una redada terrorista, algo así, no sé, pero no lo podemos todavía establecer. Necesitamos saber qué fue o quién fue, no sé. Pues sí, fue lo único como que yo pude decirle de una posible sospecha de amenaza, ¿no? No pude, bueno, fue el único hecho que yo recuerdo así. Este señor, mi gran amigo, lo quiero mucho porque pues él realmente vivió una conversión extraordinaria. Luego lo vi tantas veces en misa, pero me caía también por el parecido extraordinario por mi Señor Jesús. Digo, ay, cómo se me parece la figura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que yo quiero tantísimo la figura, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ay, dice, me lo recuerda, cómo me lo recuerda. Pero eso era algo que yo tenía mucho tiempo haciendo, o sea, que a cada persona le intento buscar en qué se me parece a nuestro Señor Jesucristo o a la Virgencita de Guadalupe, si por su forma trigueña, como que trato de ver en qué forma está Jesús en él, porque Jesús me dijo, estoy en todos los que lo rodean, en los que los acompañan, en sus hermanos, todos los que te encuentran por el camino. Es lo único que yo agregaría a esta entrevista como para encontrar una explicación a todo esto de por qué me hicieron eso y cómo llegaron esas sustancias a mi cuerpo. Pienso que fue algo del mal, pues una amenaza cumplida, porque eso ya estaba anunciado. Dicen, desde que me dijeron en esa ocasión, ahí a través de Estelita, bueno, o es que o lo sacan o lo sacamos, algo le haremos, pero nos encargaremos de que ese padre de aquí se vaya, porque va contra nuestros intereses, porque no nos gusta, porque no lo queremos, además ataca nuestros grupos de santería y de adoradores de la muerte, todo eso, y cultos prehispánicos y todas estas alucinaciones donde ellos se comunicaban con estos espíritus o encontraban personas que estaban en la otra vida. Eso no es de Dios, eso es nigromancia, eso de cartomancia, nigromancia, eso está prohibido por la iglesia. No tendrás ídolos. Y les cité muchas veces el caso del rey Saúl, recuerden, que fue a invocar y llamar el espíritu del patriarca Samuel y le dijo, mira, porque has hecho algo prohibido al Señor, interrumpido mi descanso, me has hecho venir de la región de los muertos, Dios hoy mismo te sacará de esta vida. Entonces les decía, por eso está prohibido todo eso en la iglesia, estas brujerías, estos maleficios, eso que ellos llaman los sacramentos de Satanás. Dicen, pues porque ya me lo habían explicado, dicen, mire, cuando vamos a afectar a alguien después de que haya pagado, dice, no, pues como a usted le pagan para la misa, a nosotros nos pagan para hacer nuestro trabajo. Entonces, para introducir
en el cuerpo de otra persona los sacramentos de Satanás, a través de los cuales Satanás se hace presencia en el cuerpo, en la vida de esa persona. Siempre tenemos trabajadores, o sea, una tercera persona que busca y busca hasta que logra dar esos sacramentos que ellos llaman de alguna forma a la persona que se quiere dañar. Bueno, pues eso, no más eso, pero como lo dije ayer, el día de mi cumpleaños, yo perdoné todo eso. Yo ya no quiero tener resentimientos con nadie. Yo perdoné y antes yo ofrezco esa situación tan triste para participar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo por el mundo, por México, por el Santo Padre que yo amo tantísimo. Para mí es mi queridísimo Pedro, el Papa Francisco, mi queridísimo Pedro, amado por nuestro Señor Jesucristo y escogido para guiar la iglesia, como nos han enseñado, le decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en esta tierra, el amadísimo Cristo en esta tierra. Para mí yo llevo meses y meses desde que me acusaron de no querer al Papa, cosa que no es cierta. Yo ya llevaba años y años, movimiento mariano, orando por el Santo Padre, explicándole a la gente los discursos del Santo Padre, porque muchas veces no es comprendido y eso hace sufrir mucho al Santo Padre, que sus discursos no son entendidos, sus enseñanzas no son acatadas, de que muchos parecen no quererle. Entonces yo pues había dedicado ya mucho a eso, copiar las catequesis del Santo Padre, reexplicarlas, desmenuzarlas, dárselas a la gente humilde y sencilla. Yo el día de mi cumpleaños ayer dije no, ya no más. Yo perdono con todo mi corazón, que el Señor me conceda tal cambio de tanta sangre. Regué por todas partes, allá en esa ciudad de Cuautla y después ahí en la sala de cuidados intensivos, hasta que nuevamente las venas empezaron su proceso de estabilización y de cicatrización, ¿no? Todo eso, no, yo digo, todo que se ha unido a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. País Santo, México, México tan amado por nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe, pues que México se santifique y se convierta, como lo indicó nuestra Madre en el 1531. Es lo que yo más deseo, otra cosa no deseo. Mi obispo, decía yo, porque llevo también orando por el señor cardenal Carlos, lo quiero mucho, es mi obispo, es el obispo de esta arquidiócesis tan amada, es mi obispo y yo sufro porque muchas veces sus discursos son transversados. Entonces yo decía, Señor, mi obispo ha sufrido tanto desde esa cuestión de la pandemia y tantos proyectos tan hermosos que él tiene, que no son acatados ni entendidos. Decía, Señor, si a cambio de tanto sufrimiento me bendices y me proteges a mi obispo don Carlos, ayúdalo, y sus ayudantes, los obispos auxiliares, Monseñor Chavita, Monseñor Héctor, que yo quiero mucho también, el obispo, el último, Javier Acero, el obispo Andrés.